Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la Liga con Jueguin. 7 días parecen pocos, pero dan para mucho, para muchísimo. En ellos hemos visto cómo el Real Madrid perdía a uno de sus jugadores más importantes, a uno de esos buques insignias que no será nada, pero que nada fácil de reemplazar. Casemiro, de su marcha y sobre todo del hueco que deja en el centro del campo de Ancelotti. Hablaremos en el presente podcast /stream, ya lo saben. El que quiere ocupar su sitio, sin embargo, en el Barça es Ansu Fati. No necesitó más que unos minutos para zamparse él solito junto con Lewandowski a una siempre dura Real Sociedad, confirmando que sus sensaciones son cada vez mejores y que tiene eso que solo tienen las estrellas, luz propia. Y más allá de Madrid y Barça, ya lo saben, nos gustan hablar de todo. A la Liga con Jueguin hablaremos de las nuevas o viejas, según se mira, dudas del Atlético de Madrid tras tropezar en su primer partido en casa, de los penaltis de la Liga, que están habiendo muchísimos, y de las primeras decepciones de esta atípica temporada. Así que voy ya, sin más dilación, a presentar a los que me van a acompañar en este programa. Uno de los dos habituales, después en este ya tercer programa de A la Liga con Jueguin, Joan Cloquel. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí con muchas ganas de analizar la jornada, muchas cositas que han pasado el fin de semana y nada, muy contento por parte culé ahora mismo. Ya te iba a preguntar, te iba a meter ya los deditos en la llaga con respecto al fin de semana culé, porque la verdad es que ha ido bastante bien. Y al otro lado, en la otra orilla, tengo a mi compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues encantado de pasar otro ratito con vosotros hablando no, de... Javi, creo que hablando de toda esta jornada. Decía que encantado de afrontar una nueva semana hablando con vosotros de la Liga y sobre todo, bueno, ya lo dijimos el otro día, lo del Barça contra el Rayo sonaba pinchazo y nada mejor que demostrarlo ante una Real Sociedad que es todo un equipazo. Tenemos ya a los grandes ahí liderando la clasificación con esa machada del Villarreal ante el Atlético de Madrid, que nos sorprendió la primera jornada y que en esta segunda pues nos mostró esa cara irregular que hemos visto en el equipo del Cholo en los últimos años. Y bueno, y luego algunas sorpresas tan agradables como ese ritmo que imprime Osasuna arriba en la clasificación, así que con muchas ganas de hablar de todo esto. La verdad es que han sucedido muchas cosas, ¿no? Por eso decía, en la presentación, 7 días parecen poco por todo lo que ha pasado, ¿no? En la Liga, pasado, en estas últimas semanas. Voy a presentar, antes de entrar en detalle, ir tema a tema, lo que vamos a tratar en el día de hoy, aunque ya más o menos tenéis las pistas de ello en lo que viene siendo en la presentación del programa. De la marcha Casemiro, por supuesto, va a ser el primer tema que hablemos, de todo lo que conlleva, sobre todo porque, bueno, ya estamos en esa resaca después de que se haya confirmado lo que viene siendo la transacción entre el Real Madrid y el Manchester United. Vamos a hablar, por supuesto, de Ansu Fati, esa recuperación, no voy a decir milagrosa, porque lleva ya mucho tiempo intentando resolver esos problemas musculares y creemos ya que podría afrontar pues esa especie de consolidación, ¿no? Más allá de las lesiones que pues tanto ha sufrido el joven jugador blaugrana. Vamos a hablar de las dudas del Atlético de Madrid. La verdad es que las dejó en el Wanda Metropolitano después de perder por 0-2 frente al Villarreal. Se va a repetir un poco el papel de la pasada temporada. ¿Cuáles pueden ser los objetivos? Viendo que se puede ser que podemos presentar otra temporada un tanto irregular. Hablaremos también de Morata, de ese comienzo de Liga. Los penaltis de la Liga. Esto, bueno, nos salimos un poco de guión, de análisis, de tanto de todo lo que viene siendo equipos y jugadores, para centrarnos un poquito en el tema arbitral, porque está siendo protagonista sin ningún tipo de duda en la Liga, ¿no? Y también determinante, ¿no? En muchos partidos, y también un poco las primeras decepciones de la temporada, ¿no? Ya vemos cómo hay algunos equipos que, bueno, pues no terminan de arrancar esta temporada, también algunos jugadores que pues no terminan de ofrecer un buen rendimiento. Así que ese es el sumario de este tercer programa de la Liga con Jueguin. Y vamos a empezar casi pues inmediatamente con Casemiro. Javi, creo que no sé si lo hablamos el pasado lunes a la Liga con Jueguin, pero creo que tuviste un feeling o un presentimiento, ¿no? Nada más que saltó un poco la liebre, tú viste ya la liebre correr hacia Manchester. Sí, lo tenía bastante claro, la verdad. Era algo que podía entrar perfectamente en los cálculos de cualquiera que conozca pues esta
estos últimos tiempos en el conjunto blanco, donde se han marchado jugadores importantes y que lo han ganado todo, y lo han hecho, bueno, pues en algunas ocasiones de una forma buena, como ha sido el caso de Casemiro, o por no olvidar también los casos de Sergio Ramos y de Cristiano Ronaldo, que quizás no se marcharon de la mejor forma posible, pero en cualquier caso se ajustaba perfectamente a esa necesidad que tiene el club blanco de gestionar bien sus activos, y la operación a todos visos, en cuanto aparecieron las cifras económicas, daba la sensación de que tenía que hacerse sí o sí, que era una operación de win-win para las tres partes. Para el Real Madrid, por un lado, por ese ingreso económico, por un jugador que va a cumplir 31 años en esta temporada. Para Casemiro, porque va a obtener un sueldo que jamás se lo podría haber ofrecido el Real Madrid. Y para el Manchester City, porque solventa de un plumazo un buen porcentaje de la ausencia de liderazgo que tiene ahora mismo su plantilla. Así que en cuanto vi las cifras, Antonio, me mojé. Tenía pinta que se llevaba a cabo, sí. No sé si te pilló por sorpresa, Joan, pero desde luego que pocos nos esperábamos, ¿no? Que se diera este volantazo en esa ya famosa CKM, que ya ha desaparecido, por desgracia. Sí, bueno, fue una sorpresa cuando salió la noticia. Yo la verdad es que me parecía bastante difícil, pero ya digo, como Madrid y Casemiro pues demuestran una valentía, una salir de la zona de confort, que es de destacar, sobre todo en el tema de Casemiro. Es un jugador que se podría perfectamente, como leyenda del Madrid, que es haberse quedado junto a Kroos, junto a Modric una temporada más, y seguramente nadie se lo hubiera discutido. Y no, el tío ha decidido arriesgar, irse a Manchester, a un equipo que tiene muchísimos problemas a la hora de jugar. Pero bueno, veremos qué hace Ten Hag. Verdad que va a jugar con Fred, por ejemplo, que creo que se entienden bastante bien con Brasil. Y bueno, hay una valentía ahí que es de destacar, pero sí, yo no me lo esperaba. Obliga ahora mismo a Tchouaméni y a... Bueno, ¿qué más a Tchouaméni? Creo que Camavinga será más interior. Sobre todo a Tchouaméni pues a espabilar de golpe, no a hacer una transición, y esto es el Madrid. Pero ya digo, para mí es una operación que, como dice Javi, se tenía que hacer. La oferta es muy buena para todo el mundo, y lo que me gusta es que el Madrid no hace ningún tipo de... Madrid, la afición, el entorno no hace ningún tipo de drama. La han manejado como la leyenda que es, y a seguir, y eso es una cosa que el Madrid en los últimos años hace bastante bien. A mí me ha sorprendido en el caso de Casemiro, porque por ejemplo con Cristiano, con Sergio Ramos, pues se hizo con más tiempo. Me sorprende que se haya hecho en agosto, por lo que ha hecho Casemiro, de que al finalizar la temporada su ciclo, le dijo al club que su ciclo había acabado. Bueno, supongo que no ha llegado una buena oferta hasta agosto, y el Madrid la ha aprovechado. Sí, precisamente, Joan, lo decías tú, la semana pasada hablabas de eso, ¿no? De cómo la facilidad que tiene el Real Madrid y por contra el Barça de desprenderse de jugadores que son leyendas. Sin embargo, en el club azulgrana no tienen... es más difícil acabar... o que acaben bien, ¿no? Las salidas de algunos jugadores que pueden ser un poquito más traumáticas. Me acordé de lo que comentabas y la verdad es que me llamó la atención. Javi, ¿me ibas a decir algo? Sí, no, al hilo de lo que tú comentas, bueno, iba a hablar de Tchouaméni, que creo que es el otro protagonista de la historia, pero al hilo de lo que tú comentas, a mí el factor que me parece clave, Antonio, y supongo que también lo enlazamos con lo que comenta Joan, es que el hecho de que Casemiro cobre lo que cobra te permite que se puedan realizar este tipo de operaciones. Mientras que, por ejemplo, en el caso del Barça, de algunas salidas que hubieran sido probables, como por poner un caso Jordi Alba o Frenkie de Jong, son los salarios también los que impiden que se puedan llevar a cabo este tipo de operaciones, porque estás tú, digamos, pasándole esa bola a otro club, y en ese caso no suele ser tan seductor. Me refiero que Casemiro ha firmado un gran contrato, pero es que el contrato base del que partía del Madrid era bueno para ser mejorado, mientras que en el caso del Barça pasa todo lo contrario, que tienen que ser los jugadores los que renuncien a parte de su salario para moverse a otro club. Y sobre Tchouaméni, pues creo que es la otra clave de la película. Hablabas de las propias palabras de Casemiro. Oye, entiendo, después de ganar esta quinta Champions, que ha llegado al final de mi ciclo. Ahora mismo, pues todo el mundo se incendian un poco las alarmas alrededor de Casemiro, pero yo que sigo la actualidad del Real Madrid, el debate durante toda la temporada ha sido que por qué Casemiro sigue jugando, ¿no? Titular. ¿Por qué? Porque no ha tenido su mejor temporada. De hecho, la temporada de Casemiro ha sido muy discreta.
físicamente no ha estado al 100%, se le veía cada vez más lento, llegaba tarde a algunas acciones, era un Casemiro menos poderoso. Sí que es cierto que su último mes, el de mayo, es buenísimo a nivel personal. Y de hecho en la final de la Liga de Campeones es uno de los mejores jugadores que explican un poco aquella victoria contra el Liverpool. Pero el Real Madrid ya había trabajado en ese intercambio y había venido Tchouaméni con la presión del traspaso, no con la presión de la titularidad, porque contábamos con Casemiro. Y en definitiva, la verdad que se ha dado todo de cara. No sé si son casualidades o que esa información ya se manejaba de forma interna, pero hay que decir que en términos de mercado ha salido todo perfecto. Ahora la cuestión es saber si en términos deportivos también. Yo creo que el Real Madrid tiene plantilla suficiente para cubrir la ausencia de Casemiro, pero no por ello hay que desmarcar la realidad, y es que el Real Madrid, con la salida de Casemiro, tiene una plantilla peor de la que tenía hace 5 días. Eso parece que está claro, ¿no? Porque obviamente pierde a un jugador que ha sido indiscutible durante buena parte de la última década. Habéis visto a Tchouaméni, ya lo hemos visto unos cuantos minutos con la camiseta del Real Madrid, y no sé qué sensaciones, por ejemplo, Joan, te han dejado en esos primeros minutos. Si puede ser un jugador que, oye, a largo plazo estemos hablando de que pueda tener la importancia de Casemiro, entendiendo el contexto que lo va a tener bastante complicado. Sí, el contexto va a ser difícil. En cuanto a condiciones futbolísticas, yo creo que sí. Yo creo que Tchouaméni es un gran jugador y un jugador que puede crecer mucho si le dan tiempo, le dan confianza. Me preocupa, no sé. Como culé no sé si decir que me preocupa, pero me preocupa el liderazgo. Evidentemente, Casemiro es un jugador con un liderazgo muy fuerte. Y bueno, Tchouaméni no sé si lo tendrá que coger él, si Modric tendrá que dar otro pasito más hacia adelante y Kroos también, pero eso sí que va a ser difícil de suplir. Creo que va a necesitar tiempo, obviamente va a necesitar tiempo el Madrid. Cuando se va un grande, pues al final el equipo necesita tiempo. Y el Madrid no suele tenerlo, pero sí que es verdad que tiene todavía a Kroos y a Modric, y ya digo, en cuanto a Tchouaméni, la calidad futbolística para mí es enorme, y de hecho por eso se ha pagado lo que se ha pagado por él. Para mí, yo cuando se anunció el fichaje lo encontré muy, muy excesivo, pero viendo como la cantidad que ha sacado por Casemiro, pues al final pues compensa, no te parece tanto, y veremos cómo gestiona en el futuro. Pero ya digo, el gran hándicap será el liderazgo en el equipo. Hoy Casemiro ha demostrado un liderazgo muy grande, porque por eso se podría haber quedado aquí, y el tío se ha arriesgado, y eso es un liderazgo enorme, y eso el Madrid le va a costar mucho encontrarlo, y el gran reto es que mientras lo encuentra, intentar perder la mínima cantidad de puntos, el mínimo rendimiento posible, para poder competir los títulos en marzo, abril, mayo. Ese es el reto, pero vamos, en cuanto a calidad futbolística, Tchouaméni a mí me parece un escándalo de jugador. El otro día hizo un buen partido a nivel estadístico. De hecho, fue bastante recompensado por esos sistemas de puntuación donde tú y yo controlamos bastante, Antonio, que suelen... fue el jugador que más tackle realizó, el que más cortes realizó del partido. Hizo un buen partido. Lo que pasa que, claro, la posición de Tchouaméni es una posición complicada de brillar de presente. O sea, es un jugador que probablemente vaya cogiendo peso a lo largo de la temporada, o incluso de las temporadas. Porque, me refiero, no es un extremo al que tú le puedas ver 4 cosas, te aporte un gol, etcétera, etcétera. Es una posición que mide su fortaleza a la hora de la regularidad. Y eso es una regularidad que rara vez suele verse, ¿no? Porque me refiero que rara vez solemos prestar tanta atención a que el trabajo haya permitido una victoria. Porque cuando el jugador juegue bien, lo normal es que el equipo se imponga, que sea fuerte, que gane sencillo, y ahí ese tipo de trabajo sucio, por así decirlo, no se valora. Pero sí que es verdad que me ha sorprendido de primeras así, yo que no tenía demasiado controlado al jugador francés, que la verdad que tiene muy buen toque, devuelve muy bien la pelota, se asocia muy bien de primera, y es una cosa que creo que mejora un poquito a Casemiro, pero luego es verdad que la jerarquía que tenía Case es muy difícil de sustituir, y hoy el propio brasileño ha nombrado a su heredero, ¿no? Había hablado de que es Fede Valverde el jugador que está preparado para asumir el liderazgo del Real Madrid en los próximos 10 años. Estoy bastante de acuerdo, es el jugador que más ha crecido
desde el año pasado hasta este, y el inicio de temporada F de Valverde. Tampoco refrendado exactamente, porque es un trabajo que normalmente tampoco se suele valorar de esa manera, pero está siendo buenísimo. Valverde es una máquina. Decía Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido del fin de semana, donde ya dejó caer, no, dijo textualmente que Casemiro había aceptado la oferta del Manchester United. Ahí dijo el propio Ancelotti que iba a buscar diferentes soluciones, que no solamente Tchouaméni es la alternativa a Casemiro en el centro del campo, que iba a contar con Kroos, le gustara o no en esa demarcación, que podía contar con Valverde, que podía contar con Camavinga. O sea, iba a buscar alternativas y no solamente encerrarse en el que viene siendo su sustituto natural, que en este caso sería el centrocampista francés. Así que vamos a ver por dónde lo lleva Ancelotti, cómo es capaz de encajar esas piezas del puzzle. Por aquí, por ejemplo, en comentarios nos dice Oscar dice, ahora va a ser la KTM. La verdad es que pega más la KTM que la... Muy bien hilado. No sé si sois de MotoGP, pero bueno, está bien hilado. Suena bien. La traigo. Suena bien. Como cuando la MSN, ¿no? Sonaba bien, porque era como que te sonaba el Messenger, ¿no? O la BBC, que te sonaba pues a la Corporación Comunicativa Británica. Pero bueno, sí. La CKM nunca terminó de sonar muy bien. No tuvo mucho gancho. La MSN se echa de menos, Joan? Sí, sobre todo la M, sí. Se echa de menos, pero ya no está ni la M, ni la S, ni la N, pero está la A de Ansu Fati, del jugador del Barça, del 10 del Barça. Entró un ratito frente a la Real Sociedad, no salió de inicio, pero entró, dio 2 asistencias y marcó un gol. Antes hemos hecho un podcast y yo lo he llamado que tiene ese instinto asesino que me parece realmente espectacular. ¿Y cuáles son tus sensaciones horas después de esa exhibición, John? No, Ansu tiene, desde el primer que debutó, tiene esa luz donde todos los otros tienen oscuridad, él tiene luz y es un elegido, para mí es un elegido. Y ayer, o ante la Real, tuvo la facilidad de que Xavi le acercó al área, le puso más centrado, en una posición en la que Ferran, la primera parte, tuvo una posición como de interior, más adelantado, con más llegada, y eso le beneficia una barbaridad. Entre eso y un trabajo de Lewandowski fijando centrales y dejando la defensa más atrasada, pues pudo recibir con mucha facilidad para asociarse con sus compañeros, dar asistencias y marcar el gol. Ya digo, es un jugador que en cuanto ve sangre va por ello y no falla, es que no falla. Sus disparos son certeros, la asistencia que le hace a Dembélé es espectacular de tacón y da mucha facilidad. Si tiene continuidad, si el sistema que implantó Xavi ante la Real puede seguir creciendo, evidentemente Ansu Fati será importantísimo. La duda era el estado físico, lleva mucho tiempo parado y tiene que seguir dosificando, yo creo que haremos mal en que ya sea titular, porque el Barça tiene recursos allá arriba para poder hacer una transición calmada a lo que acaba siendo titular, pero tiene a Dembélé, tiene a Rafinha, tiene a Ferran, que para mí es un jugadorazo, por mucho que reciba críticas del partido de la Real, y creo que debe tener tiempo, pero ya digo, Ansu Fati es que para mí es un elegido, es un jugador junto con Pedri para afianzar un proyecto y lo demostró con media horita, 2 asistencias, un gol y cambió totalmente el partido. La Real pues encontró un ente ahí que no sabía cómo controlar y de ahí ganó el Barça el partido. Un elegido, dice, yo creo que es la palabra, ¿no? Que mejor lo podría definir, ¿no? Un jugador diferente, Javi. Sí, ya sabes que, bueno, precisamente venimos de grabar el podcast y no tengo ninguna duda de lo que es Ansu Fati y de lo que puede llegar a ser. Estoy totalmente convencido de que es un jugador totalmente diferente, se sale de la norma y no es casualidad todo lo que consigue. Todo lo que consigue es lo que le hemos podido ver, que hasta ahora ha sido menos de lo que nos hubiera gustado. A partir de ahí, insisto en que la normalidad tiene que ser
que veamos el rol de Ansu Fati que estamos viendo con Xavi en estos momentos, dejándonos episodios tan buenos como el de ayer ante la Real Sociedad. Me refiero, creo que volver a cargarle a Ansu Fati de una presión que no le corresponde, máxime teniendo la cantidad de alternativas que tiene el Barça en la plantilla, sería de nuevo volver a caer en un error. ¿Por qué? Porque ves a Ansu Fati y sigues viendo que, independientemente, es verdad que este año le estamos viendo otra cosa, pero todavía hay jugadas donde no se le ve al 100% confiante dentro de lo que es las posibilidades que tiene o las ideas que se le pueden ocurrir en la cabeza, y creo que ese miedo a la lesión sigue persistiendo, y me da la sensación de que sí, el próximo partido, por ejemplo, podemos ver a Ansu Fati titular, y creo que sería una gran noticia, pero que sigamos recuperando la normalidad del jugador, que tiene que ser que esté toda la temporada activa, porque si está toda la temporada activa Ansu Fati, puede marcar 17, 20 goles, que creo que al final es lo que todo el mundo quiere, porque además sería fundamental para España contar con un jugador como Ansu Fati para el Mundial de Qatar. Hombre, es que yo creo que es un sueño, ¿no? Ver a Ansu Fati titular en el Mundial de Qatar con España, creo que sería para Luis Enrique, desde luego, yo creo que hay pocas dudas, ¿no, Joan? De que si Ansu Fati llega bien al Mundial, titular seguro para Luis Enrique, que no sé desde cuándo lleva contando con él, a pesar de las lesiones, pero es un fijo para el asturiano. Sí. Ansu, si tiene continuidad con el Barça, si llega bien, va a ser pieza fundamental de Luis Enrique. Además, Luis Enrique no tiene miedos a la hora de poner jugadores, si están bien, si confía en ellos, si cree en ellos, si les encaja en su sistema. Y Ansu yo creo que encaja perfectamente en lo que quiere Luis Enrique. Y ya digo, si tiene continuidad con el Barça, yo creo que será pieza importantísima con España en Qatar, y una pieza que eleva, así como eleva al Barça a luchar por títulos, eleva a España para poder luchar por hacerse con el Mundial. Básicamente, si el resto de componentes le acompañan, Ansu te eleva un poquito más de competitividad, un poquito más de riesgo, y para Luis Enrique será importantísimo. Ojalá, la verdad es que se lo merece, por lo que ha sufrido con las lesiones y lo mal que lo ha pasado. Se merece pues disfrutar con el Barça, tiene toda la carrera por hacer, y la verdad sería un buen inicio por ir al Mundial y sería importante. Y del resto del Barça, de esa... bueno, Javi, ¿querías añadir algo? No había comentado nada. Perdona. Del resto del Barça, de ese resultado frente a la Real Sociedad, Lewandowski 2 golitos, una asistencia, dando pasitos, demostrando que, bueno, un jugador ya más que contrastado, uno de los mejores delanteros del mundo, y buenas sensaciones, ¿no? Ojo a Jordi Alba, que le ha salido competencia seria en el lateral. Y bueno, yo lo decía hoy por Twitter, yo creo que el Barça tiene que fichar un lateral izquierdo que tenga a Balde, porque creo que Jordi Alba no asumirá ese rol de lateral suplente, de lateral de tener que dar descanso a Balde. Y como titular, yo creo que no puede ser titular en el Barça. Lo demostró ayer Balde, al minuto pues generó la primera ocasión de gol, pero da mucha ventaja, tiene mucha más vitalidad, tiene mucha más capacidad de llegada, y eso al Barça le da muchísima vida. Y creo que Jordi Alba, por el carácter que tiene y por la actitud, la imagen corporal con la que salió ante la Real, yo creo que es un jugador que le va a costar mucho ser suplente de alguien. Y creo que el Barça tiene que fichar un lateral izquierdo para que vaya rotación con Balde. No sé qué se haría con Jordi Alba, porque la verdad es que es un tema complicado por el tema de sueldo, por el tema de que al final pues es difícil su salida. Pero obviamente a mí es lo que más dudas me genera del partido de la Real. Cuando estos veteranos tienen que dar un rol más secundario, como por ejemplo el que hizo Xavi en 2015, que Luis Enrique le convenció de ello, yo creo que Jordi Alba le va a costar mucho más, y es difícil. Pero ya digo, en cuanto al lateral izquierdo, yo creo que Balde hizo un muy buen partido, y es un tipo de lateral que el Barça necesita mucho, que llegue, que haga la banda él, porque la banda derecha pues está ocupada por Araujo y con 3 centrales, y es muy importante que juegue él. Y ya digo, Alba a esta altura de su carrera ya no lo puede dar, lo ha dado y ha sido de los mejores laterales izquierdos de España seguramente, pero ahora mismo no lo puede dar. Y ya digo, por carácter suplente me genera mucha controversia. Un suplente incómodo, ¿no? Como se suele
como suele decir, un jugador que no está acostumbrado a ese rol, que además, veníamos de la semana donde esa publicación en redes sociales del Barça había generado una animadversión de los propios aficionados para con Alba. Yo ahí tengo una teoría y Joan, tú tienes mayor conocimiento que yo sobre el juego, pero yo creo que el problema de Alba no es tanto el juego, que sí que es un jugador que a veces pierde mucho la marca y que genera un agujero importante en la defensa del Barça, pero yo creo que los problemas son de otro estilo, ¿no? Son del tema económico, del tema salarial, sobre todo, pero me da la sensación de que los nombres que apuntan a sustituir a Jordi Alba, hoy salía de nuevo el nombre de Javi Galán, tampoco mejoran en exceso al jugador, o al menos a mí no me lo parece. Para mí lo mejoran en una cosa muy importante, que es hambre. Con ganas de comerte el campo cuando sales. Y eso el Barça lo necesita como el comer. Ya fuera de funciones tácticas, que allí obviamente pues Xavi y el Barça saben muchísimo más que yo, pero es en el... ves salir allá al Bayern, solo de verle la expresión corporal, la manera de jugar, es que no está cómodo siendo suplente de alguien y siendo suplente de un canterano. Cuando él ha sido canterano, cuando él se ha formado en la Masía, no... Piensas que estos jugadores, o al menos, no sé, yo a lo mejor soy un iluso de la vida, puede ser, pero jugadores como Alba, jugadores como Piqué, jugadores como Busquets, pues tendrían que hacer un poco de tutores de estos tipo Valde, tipo Nico, estos jugadores que vienen de la cantera, que han sido como ellos, y que les tendrían que acoplar. Pero me cuesta, ya digo, en el caso de Jordi Alba me cuesta mucho verlo, y como dice Javi, yo creo que no es cuestión de solo sus características futbolísticas, físicas, sino su hambre para... Galán, por ejemplo, que es un jugador que vendría del Celta, que tiene pues mucha hambre, muchas ganas de triunfar, llega en la edad perfecta, yo creo, para un lateral para rendir bien. Sería una buena opción, pero ya digo, Marcos Alonso incluso, jugadores que te puedan dar la rotación a Valde, que pueda crecer y ahí tener un buen lateral izquierdo. Ya digo, ese rol a Jordi Alba yo creo que no se lo puedes pedir, por desgracia. Yo cosas que creo que fue una primera parte, no voy a decir engañosa, pero sí que es verdad que fue igualada. De hecho, así va el partido, ¿no? Por buscar algunas cosas que no terminaron de cuadrarme. Valde me gustó, de hecho creo que debería tener sitio en la primera plantilla. Lo que pasa es que eso entra en conflicto con la llegada de un lateral, ¿no? Ya sea Marcos Alonso o Javi Galán, dos nombres que hemos podido comentar, ¿no? Con Valde lo que hay miedo, o me da la sensación, es de que pase un poco como ha podido pasar con Grimaldo, con Cucurella, con el propio Sergio Gómez, ¿no? Que de nuevo el Barça vuelve a perder otro talento y acabe malgastando muchísimo dinero en una posición que a priori podrías tener cubierta por la Masía. Luego dos cositas que no me han terminado de convencer, y ahí quería un poco conocer la opinión de Joan. A mí Araujo de lateral derecho sigo sin verlo. O sea, yo entiendo que en un partido de alta competición, como puede ser, por ejemplo, un enfrentamiento donde el Real Madrid, donde sabes que va a tener mucho la pelota, va a ser un toma y daca, donde tienes un rival como el caso de Vinicius, que está en un buen estado de forma, te compro lo de Araujo lateral derecho. Pero así de normal, a mí Araujo de lateral derecho le sigo... O sea, pierde todo lo que le hace ser diferente. Y luego el partido de Gavi, de nuevo, es muy joven, no podemos estar apuntando con el dedo a Gavi porque no está en el rol de que nadie le apunte por el dedo, porque bastante mérito tiene ya lo que está haciendo. Pero sí que es verdad que cada partido último que le veo a Gavi, entiendo bastante más la petición de Xavi de traer a Bernardo Silva, a algún jugador en esa posición. Sí, yo creo que en la banda derecha es donde el Barça tuvo más problemas, entre comillas. Porque sí que sus piezas no acabaron de encajar. Araujo, como dices, en ataque no acaba de salir bien, no ocupa bien el espacio, no genera ventajas. Eso es normal, es un central reconvertido de golpe a lateral derecho sin una transición. Y le va a costar mucho, pero también De Jong, que en el mediocentro por la parte derecha pues tuvo problemas sobre todo porque tiene que salir a través del pase, y eso al neerlandés le complica muchísimo, es mucho más de correr, de transitar. Pero Pedri empezó en el interior derecho y prácticamente no recibía balón y tuvo que bajar para dominar el juego, que cuando lo hace es espectacular, pero es verdad que empezó de interior derecho y no participó. Y Dembélé en el extremo derecho pues no generó tampoco. Ahí el Barça tiene mucha capacidad de crecimiento, pero lo que dices de Gavi, yo creo que en la segunda Gavi, por ejemplo,
Verdad que le falta mucho, como es obvio y natural con 18 años que tiene. Sí que la segunda parte, por ejemplo, sí que dio ventaja para Dembélé y lo intentó. Y a mí me gustan estos jugadores que no se esconden, que requieren el balón, que luchan. Que De Jong, por ejemplo, es un jugador que la caga, entre comillas, entendedme la presión, en la pérdida de balón del primer gol, pero no se esconde. Luego quiere el balón, quiere ofrecer. Y a mí estos jugadores me gustan mucho, me emocionan, porque es verdad que otros jugadores se esconderían, balón para otro, juego fácil, juego para atrás, y estos tipos de jugadores no lo hacen. Y el Barça tiene que potenciar estos comportamientos, estos jugadores, y el sistema yo creo que encaja mucho en todos estos gigantes que tiene, y puede crecer mucho. Pero sí que en la banda derecha el Barça tiene piezas que no la acaban de encajar todavía, y tiene mucho trabajo Xavi ahí. Y por rematar el tema del Barça, habéis hablado así un poco por encima de Frenkie de Jong. Bueno, se ha hablado mucho del futuro de Busquets en la plantilla azulgrana, de su posible renovación a la baja y tal. Y de Jong, bueno, pues vino a ocupar. Hablábamos, Javi, tú y yo, hace unos cuantos programas, que ya no sé cuántos, que quién iba a ser el sustituto de Busquets. Y yo te decía que iba a ser de Jong. ¿Tú creías que iba a apostar por Pjanic? Finalmente apostó por el neerlandés. Yo creo que es verdad que tiene el error, pero dentro más allá de ese error puntual, yo creo que De Jong hizo un buen partido. A ver, no un partido excelso, pero no un partido lamentable. No, a mí no me parece que De Jong hiciera exactamente un mal partido. Lo que pasa es que sí que es verdad que se le apunta a esa jugada donde finalmente Isak se aprovecha y acaba marcando un golazo. También es verdad que Eric quizás no está fino y luego tarda mucho en corregir, pero bueno, también es una jugada de inicio de partido. No creo que tampoco requiera ese juicio. Lo que pasa es que me da la sensación de nuevo, y es que todo en el Barça últimamente gira en torno a mercado, que de nuevo las críticas para De Jong van por otro lado. O sea, no creo que sean solo futbolísticas. Creo que al final todo esta vorágine donde hay pues compañeros como Gerard Romero, por poner un ejemplo, que creo que está haciendo un gran trabajo, pero no sé hasta qué punto es solo un trabajo informativo, periodístico, también es un trabajo de entretenimiento, pero que al final, bueno, pues se crea una expectación que acaba poniendo en la piqueta a muchos jugadores, ¿no? De Jong lleva prácticamente así todo el verano. Ha pasado de ser un jugador, el otro día leí un artículo de Jorge Valdano, donde hablaban de jugadores a los que se le ponía la alfombra roja y jugadores a los que se les practicaba casi una especie de bullying, no solo por parte de las redes sociales, sino por parte del propio club. Y De Jong es que ha pasado 2 años de una cosa u otra. De Jong era el mediocentro prometido, el tipo que iba a dominar en toda Europa. Y yo creo que De Jong no lo ha hecho tan mal en el Barça. De hecho, con Koeman vimos una versión de Jong muy cercana a la de aquel Ajax que nos impresionó. Y bueno, es verdad que ayer le tocó, que no hizo quizás un gran partido, pero también creo que si De Jong se queda, me da la impresión, no sé qué pensará Joan, pero que va a ser titular, junto a Busquets probablemente y a Pedri, y un centro del campo muy, muy interesante, la verdad. A Xavi le flipa De Jong, me encanta De Jong. De hecho, por eso le pone ayer ante la Real, porque el sustituto de Busquets es De Jong para Xavi, junto con el cambio de sistema que está haciendo. Y es así, es que salía De Jong, que es porque el Barça necesita hacer espacio para otros fichajes que considera más importantes. Pero deportivamente está claro que va a ser muy, muy importante y lo acaba. Es que va a ser pieza fundamental, es un gran jugador. El Barça lo que tiene en los últimos años que quema muchísimo talento por estos últimos años con la anterior junta de no tener un proyecto bien hecho, bien estructurado, pues se quema mucho talento, y ahora pues por las prisas de arreglar económicamente el club y de inscribir a nuevos cromos, que al Barça, que a la afición también le gusta mucho contar con nuevos cromos, y eso es lo que está sufriendo con De Jong. Pero ya digo, Frenkie yo creo que se quiere quedar, yo creo que se va a quedar quedando y va a ser muy importante. Ya digo, lo que habéis dicho de Busquets acaba contrato el año que viene, dudo mucho que renueve la baja, renueve más años para diferir el contrato que tiene y ayudar al club. Yo creo que se irá el año que viene y tienes que tener un recambio. Has cedido a Nico al Valencia para que adquiera experiencia
y tienes a De Jong. Son los dos que en teoría tienen que coger el perfil y lo van a ser. Lo demostró ayer contra la Real, le puso de titular. Yo creo que además le ensalzó después del partido a pesar del error en el primer gol, pero yo creo que recuperó balones y ya digo, fue atrevido. Va a ser importantísimo y ya digo, es un jugador sobre el que poner un proyecto. Lo tienes clarísimo como lo tiene Xavi. Pues una vez hablado del Barça, nos vamos con el tercer tema de nuestro sumario, con el Atlético de Madrid. Porque hablábamos de las dudas del Barça en la primera jornada tras ese empate frente al Rayo Vallecano, pero el Atlético de Madrid, bueno, pues está un poco en las mismas. Yo creo que una situación un poco diferente, ¿no? a la del Barça. El año pasado no fue bajo ningún concepto la temporada del conjunto colchonero dirigido por el Cholo Simeone. Vimos cómo tuvo muchísimos altibajos, incluso mucho más bajos que altos durante buena parte de la temporada. Vence con autoridad frente al Getafe en esa primera jornada, estreno prometedor, todo sale bien, marca 2 goles Morata, Joao Félix hace partidazo, marca Griezmann, que hacía muchísimo tiempo que no marcaba, le sale todo de redondo, incluso Saúl hace un gran partido frente al Getafe. Y llega al Wanda Metropolitano, la afición está volcada, el equipo se sabe con confianza para afrontar el partido frente a un rival duro como es el Villarreal. Y bueno, empiezan a venir las dudas a la afición en rojo y blanca con el resultado 0-2. Lo cierto es que tuvo ocasiones para empatar, tuvo ocasiones para meterse en el partido del conjunto rojiblanco, pero al final, pues lo que viene siendo una derrota dura frente a un rival, entre comillas, o en principio, que va a ser directo por entrar en la próxima Champions League. Claro, aquí ya saltan todas las dudas y pues ya la gente se pregunta si este Atlético de Madrid, que básicamente es el mismo que el de la pasada temporada, va a repetir lo que viene siendo el curso del año anterior, porque si va a ser lo mismo, el panorama que se presenta no es nada alentador. Javi, ¿cuáles son tus sensaciones con este Atlético? Porque es verdad que, se ven algunas cositas diferentes, la presencia también de Morata arriba pues le da otro aire con respecto a Luis Suárez, porque bueno, cambia el estilo de juego casi por completo, esa presión que no podía hacer el delantero uruguayo, y ahora, a pesar de ello, la primera en la frente en el Wanda. Pero son más cosas que te has olvidado, has dado un resumen bastante completo, pero te voy a añadir un par. Savic se lesiona. Sí. 2 semanas. 2 semanas de lesión. Hemos hablado ya la otra vez que repasamos el Atlético de Madrid, dijimos que cuidado, que nos seguía sin convencernos que volviéramos a ponerlo todo en manos de Savic y Jiménez con el historial de lesiones que tienen ambos jugadores. Paralelamente, la información que ha salido del tema Griezmann, que no va a tener un rol como titular, ¿no? Porque parece que no quieren pagar esa cantidad que es opción de compra obligatoria con el Barça si juega más del 50% de los minutos en los que esté disponible el francés. Y luego también pues el tema extradeportivo de lo que pasó en las gradas con Mario Hermoso y con Griezmann. A ver, no da muy buena sensación el Atlético de Madrid, pero es que claro, vivimos en lo que te lo decía hoy, ¿no? A consecuencia de Ansu Fati, porque puede ser la semana que viene, y te lo decía como un valor positivo de cara al Barça, ¿no? Te comentaba el hecho de que esta semana estamos hablando de Ansu Fati, pero quizás la semana que viene, si marca un doblete, estamos hablando de Rafinha, ¿no? O quizás si Aubameyang se queda y marca 2 goles, estamos hablando de Aubameyang, que puede jugar, incluso es compatible con Lewandowski, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco a salto de mata de la información que vaya surgiendo. Y con el Atlético de Madrid pasa igual. Vemos el inicio de liga tan bueno que tuvieron la semana pasada contra el Getafe. Y ahora no son capaces de llevarse por delante a un Villarreal que creo que le salió todo lo que le puede salir, le salió, porque el mejor jugador del partido fue Jero Ruggi, y eso habla a las claras de que el Atlético estuvo ahí, ¿no? Carrasco, Morata, Joao las tuvieron y no consiguieron sobrepasar la portería del argentino, el partido se fue alargando y finalmente el Villarreal pues supo imponerse, pero creo que la plantilla del Atlético de Madrid tiene algunas deficiencias que no se han corregido en el mercado de fichaje. Ha llegado Nahuel Molina para solucionar el tema del lateral derecho, que de la serie de Trippier no estaba solventado. Se están viendo ya la buena decisión que fue fichar a Reinildo en el mercado de invierno, porque ayer fue de los mejores, pese a encajar 2 goles.
y poco más. Aparte de eso, más la llegada de Morata, que creo que mejora al Luis Suárez de la temporada pasada, es que podemos destacar muy poquito más de este Atlético de Madrid. Yo creo que siguen haciendo falta piezas. Bitzel está jugando bien también, que es otro jugador, nuevo fichaje que se me ha olvidado, pero una posición que no es la suya, ¿no? Que es la de líbero, en esos 3 jugadores que ocupan los puestos de central. Así que yo tengo dudas y creo que vamos a ver un Atlético de Madrid regular y que creo que quizás estamos un poco confundidos de tener nosotros en nuestra mente un Atlético de Madrid que ya no es ese Atlético de Madrid. Creo que, de hecho, llevamos tanto tiempo con el Atlético de Madrid de la irregularidad que quizás deberíamos de acostumbrarnos a ello, porque aunque ganó la Liga hace 2 años, aquella Liga estuvieron a punto de perderla las últimas 2 jornadas contra el Real Madrid. No sé si recordáis, pero estuvieron a punto. Y tenía muchísimos puntos de ventaja con respecto a Real Madrid y creo que Barcelona, ¿no? Hace ya unas cuantas temporadas, finalmente la termina ganando ahí con sufrimiento en Valladolid. Pero totalmente cierto lo que dice Joan, hablando de que ha sacado Javi el nombre de Griezmann. Es muy curiosa la situación del delantero francés. Yo creo que, no sé si voy a decir irrepetible, pero sí que pues llama mucho la atención que en ese contrato, para aquellos que no lo sepáis, tiene un contrato en el que si juega más del 50% de los minutos de esta presente temporada, pues el Atlético de Madrid tendrá que hacer obligatoria la compra, la opción de compra que tiene con respecto al delantero francés y desembolsar 40 millones de euros. Obviamente el Atlético pues está viendo que el rendimiento del delantero no es el mejor y todo apunta a que Griezmann va a pasar su última temporada en el Atlético de Madrid de suplente. Vaya giro ha dado la carrera deportiva de Griezmann desde que se fue al Barça, John. Sí, porque era de los mejores del mundo y una estrella con Francia en el Mundial de 2018 incluso. Ha ido bajando en el Barça, por lo que lo decía antes, porque es un club que quema el talento y es una pena porque es un gran jugador. Yo creo, por lo que tengo entendido, la cesión, el 50% computa durante los 2 años de la cesión y el año pasado Griezmann jugó bastante, por eso que pues están evaluando de que juegue bastante poco para compensarlo y no tener que pagar los 40 millones. Pero bueno, no sé hasta qué punto es arriesgado, es muy complicado pues tener a un jugador que te puede resolver tanto como Griezmann y no ponerlo yo creo que en tema contractual. Pensaba, Joan, que lo decía porque es un poco arriesgado tener a un tío con un Excel, ¿no? Midiendo los minutos que juega Griezmann para que no se active la cláusula. Bueno, ¿no? Sí, que si lo necesitas en partidos importantes, pues no ponerlo por pagar. Pero no sé, en partidos necesitas a gente con experiencia, gente con calidad, lo puedas poner y tengas que optar por otros jugadores, por otros sistemas. El Simeone pues lleva no sé cuántos años reinventándose jugadores, viéndole en posiciones que no juegan y los hace rendir y tal, pero claro, eso necesita un tiempo de transición y de empaque y de acoplarse entre todos, y este año pues tendrá que hacer lo mismo. No le traen refuerzos de calidad para luchar por lo que tiene que luchar el Atlético de Madrid, que es por títulos y por competir a Barça y Madrid, y en Europa pues competir a cualquier equipo. Y Simeone tiene que ir poniendo piezas, y ya digo, la semana pasada decía el tema de Joao Félix, si es importante él, si consigue adaptarlo, pues el Atlético podrá competir. Pero claro, si tienes el condicionante de lesiones, de plantilla corta, de que Griezmann tienes una pieza que no puede jugar por no pagar 40 millones cuando pues lo suyo sería negociar con el Barça, a ver cómo se soluciona el tema y no tener que condicionar a Simeone, pues todas estas cosas. Claro, al final pues un proyecto necesita cada año reinventarse y eso necesita un tiempo, y además el Atlético juega contra el Villarreal, que hablamos de ellos la semana pasada y yo creo que hay que hablar de ellos. La conjunción entre veteranía y gente de casa que tiene, que da un plus de competitividad enorme. A mí me encantó el Villarreal, cómo compitió, cómo conservó el resultado, cómo pues acabó ganando 0-2 con bastante vencia, y el Atlético no se enfrentaba a cualquier equipo. Y ya digo, el Atlético necesita un tiempo. Creo que cada temporada lo necesita, al menos en mi impresión cada año el Atlético le cuesta mucho arrancar y al final acaba compitiendo en mayo, en marzo, abril,
compitiendo contra cualquier equipo, pero claro, si cada año te quitan piezas y tienes que poner a jugadores que, pues como Witsel, que no es libre y lo tienes que poner de libre, y te traen gente de calidad, el nivel de competitividad del Atleti, pues, es obvio que va a necesitar mucho tiempo. Yo creo que Simeone es como un héroe del Atlético, porque ya digo, cualquier otro equipo en el que lleves una década entrenando, cada año te tendría que dar un equipo bastante mejor, y no es el caso del Atleti. Sí, yo comparto que creo que, a ver, hay dudas por ese mal resultado frente al Villarreal, sobre todo yo creo que más por el resultado, por los fantasmas del pasado, ¿no? Porque uno ve el partido y la verdad es que el Atlético, es verdad que tiene pues esos fallos garrafales en defensa, bueno, la expulsión de Nahuel Molina, que ahora hablaremos un poquito de lo que vienen siendo los árbitros en este inicio de temporada, pero más allá de eso, creo que las sensaciones no fueron malas. Pero claro, pues tenemos esos fantasmas del pasado, ver un poco, constatar si esta plantilla, porque es prácticamente la del año pasado, si va a dar ese pasito adelante y va a competir contra los grandes o si se va a quedar en una plantilla que prometía mucho y no terminaba de cuajar, no terminaba de ofrecer los resultados que se esperaban de ellos. Vamos con el siguiente tema de los penaltitos de la Liga. Aquí tengo un dato, en 18 partidos que se han disputado hasta el momento en la Liga se han señalado 10 penas máximas, o sea, a casi más de medio penalti por partido. Hemos visto en algunos de ellos, por ejemplo, en el del Mallorca, y ahora quiero que me hable de Joan, que me cuente cómo vieron esos dos penaltis en Mallorca, pero desde luego que yo es que leí un artículo a principios de la temporada de que la Liga iba a evitar los penaltitos. Los penaltitos ya no contaban. Pero yo, por lo que he visto en estos inicios de temporada, o los árbitros no han captado el mensaje o los penaltitos siguen contando. Joan. Los penaltis que no son. pero sí, cuando lo que dices, dijeron que los penaltis tenían que ser claros, las manos tenían que ser claras, y al final empieza la temporada y no es así. Se pintan penaltis que a lo mejor en el centro del campo incluso no se pitarían ni falta a veces, y es un... A mí no me gusta hablar mucho de árbitro porque la verdad es que unas veces te benefician, otras perjudican, pero yo creo que una crítica que tienen que hacer es elevar el nivel, todos, hacer mucho más autocrítica. Yo creo que los árbitros deberían no dar explicaciones, pero sí dar ruedas de prensa, que se les pudiera preguntar por qué han decidido unas cosas, por qué otras no. Es un estamento que es muy opaco, así como pues los jugadores, los entrenadores, los directores deportivos, todo el mundo da entrevistas durante, en medio del partido, entre la media parte del partido, después. Los árbitros nunca dan explicaciones de por qué pitan unas cosas u otras, y yo creo que si lo hicieran conectaría mucho más con la gente, se entendería por qué pitan unas cosas, porque al final no lo van a los hacer. Conceptos ellos los tienen mucho más claros que nosotros, se supone, porque al final nosotros somos aficionados y comentamos, pero ellos lo viven cada día y es su trabajo. Y es más que nosotros, obviamente, como un entrenador sabe mucho más de fútbol que tú, según que yo en este caso, pero al no dar explicaciones pues se alejan mucho de poder entenderles. Hablamos del Mallorca, el penalti de Fekir fuera del área, y que se balanza más Fekir defensa que otra cosa. No lo entendí, no acabo de ver qué es penalti. Si lo explicaran, si después te dijeran, pues mira, esto es así, a lo mejor no sé si te convencería, pero al menos darían la cara y mostrarían un poco de empatía, y yo creo que la Liga ganaría en calidad, en humanidad, en empatía, y sería bastante más buena. Otra cosa, por ejemplo, del ojo de halcón, es otra cosa que no entiendo porque no está implantada, cuando es una tecnología fácil, sencilla, y son cosas que no dejan avanzar al fútbol español. Y yo creo que, ya digo, este tipo de errores, sobre todo los gordos, deberían tener algún tipo de consecuencia, explicación, para que las aficiones al final tuvieran una relación bastante mejor con los árbitros. Ahora se desconfía muchísimo de ellos para las aficiones, y es una pena, la verdad. Yo por mi lado, por ejemplo, sí que me gustó, bueno, hablando, no voy a hablar de los penaltitos porque creo que todo sobre el penalti del Mallorca, creo que es uno de los
El penalti que recibe en contra Mallorca es uno de los casos más paradigmáticos, más destacados de esta jornada. No recuerdo si fue la jornada anterior que un entrenador comentó que las jugadas grises ya las habían comentado, o las jugadas blanditas, ¿no? Que habían comentado que no las iban a pitar, los árbitros que habían dicho que iban a endurecer un poco más el reglamento de forma que fuera muy clara. No recuerdo quién fue el entrenador, ¿eh? Si alguien en el chat tiene memoria, que le tire, porque lo está buscando y no lo ha encontrado. Pero bueno, me pareció curioso porque creo que en la voluntad de los árbitros o de la federación ha existido el hecho del comité técnico arbitral de hablar para intentar enmendar todo esto. Pero luego nos encontramos casos como el de Gallá. Sé que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero creo que es una cosa que afecta también. O sea, estamos hablando de 4 partidos a un jugador por unas declaraciones que hemos visto bastante similares a otro tipo de jugadores y no ha tenido esa misma consecuencia. Me refiero, creo que unas declaraciones así, si tú quieres sentar la base, merecen un castigo. Y por no hablar de Madrid-Barça, os digo, Yago Aspas hizo unas declaraciones muy similares a las de Gallá. Incluso peores, ¿eh? Sí, incluso peores y más duras. Y creo que otro jugador en redes sociales, me parece que fue Borja García, que está ahora en el Girona, también hizo unas declaraciones bastante duras en Twitter. Y perdón si no es Borja, pero creo que era Borja García. Entonces, claro, ¿por qué unas veces es un castigo y otras es otra? Eso es una cosa que a mí se me escapa. Y ahora estoy hablando de una decisión de un comité técnico arbitral. Pero, y hablando ahora ya de los penaltis, me gustó el otro día el criterio del Real Madrid-Celta, por ejemplo, de Celta-Real Madrid. Tú ves la mano que le pitan a Renato Tapia y es que es mano. Desgraciadamente es mano. Evidentemente el jugador no quiere hacerlo, pero es mano. Tiene la mano aquí y es que se ve muy claramente que es una mano y que corta el balón que va a portería. Luego, en la siguiente, al tiempo, se produce la de Militao. Que Militao salta y tampoco quiere darle con la mano, pero le da. Amigo, no saltes con la mano en alto, porque si no corres el riesgo de hacerlo. Pero lo que no hubiera sido entendible es que hubieran tomado una decisión en un área y otra distinta en la otra. Entonces, me quedo con esa parte positiva, lo digo por no rajar solamente, que en este caso sí vimos un criterio igual, exacto. Y eso me gustó, porque es que ha habido partidos donde no lo hemos visto. Unas veces han beneficiado a uno y otras veces han perjudicado a otro, evidentemente. Aquí yo creo que todo el mundo tiene para quejarse, unos más que otros, eso también es cierto. Pero me gustó, por destacar algo positivo, porque no hubiera entendido que fuera diferente. A mí es que lo que no me entra en la cabeza, por ejemplo, es la expulsión en el Español a Sergi Gómez. Es dura. Por una acción que realmente yo creo que ni en la cámara ni en la propia cámara se puede visualizar que realmente haya que llegue a impactar, ¿no? con el rival cuando ese tipo de contacto. Es que eso es fútbol, ¿no? O sea, creo que, a ver, después podemos entrar, por ejemplo, se ha comparado mucho esa jugada con la de Dembélé, ¿no? En la que pues me parece mucho más agresión la de Dembélé que la de Y por cierto, muchas gracias, Antonio, porque creo que fue Andoni Iraola la persona que hizo el comentario de esa charla técnica con los árbitros. Pero es que voy incluso más. Leyen, la doble expulsión de Leyen, que quizás es torpe por parte de Leyen, pero en la segunda tampoco es un manotazo muy claro a Joselu. La segunda amarilla, me refiero que si no la pita, esa segunda amarilla tampoco pasa nada. Y creo que si no la llega a pitar, ni siquiera hubiera expulsado a Sergi Gómez. Entonces son los propios árbitros los que se meten en esa vorágine. Sí, totalmente. Yo no sé, uno va a verlo a la televisión esa jugada y no entiendo cómo se puede llegar a esa determinación. Y comparto totalmente el mensaje de Joan, porque aquí no vamos a hablar toda la semana de árbitros, ¿no? Claro. Nos parecía muy curioso y creo que en los que no sé si ha establecido un récord o si, ha quedado bastante registrado el dato, ¿no? De 10 penas máximas en apenas 18 partidos, y creo que eran 15, ¿no? En los últimos 3 partidos no ha habido penaltis, pero creo que en 15 partidos había 10 penas máximas y no sé cuántas expulsiones, ¿no? Pero, deberían hablar, ofrecer explicaciones, no encerrarse, un poco como hacen, no sé si en la Premier lo llevan a cabo al 100%, pero sí que creo que esta temporada querían ofrecer más explicaciones y que se registrara, incluso que saliera en lo que viene siendo la televisión,
pues el nombre de la conversación que tengan con el VAR, ¿no? Que tenían con los árbitros con el VAR. Pero bueno, esto es lo que hay y aquí lo dejamos recogido a ver qué pasa en las siguientes semanas y qué pasa con el arbitraje español. Vamos ya para finalizar, porque nos quedan aquí 5 minutitos. Vamos a hablar un poquito de las primeras decepciones de la temporada. Algunos jugadores o equipos, que puede ser totalmente libre elección. Les he puesto deberes a mis compañeros para que me dijeran pues un poquito cuáles son sus primeras decepciones. Y bueno, pues yo voy a dar también un par de ellas y que ellos me digan. Si empiezo contigo, Joan, cuéntame un poco cuáles son tus primeras decepciones de estas primeras 2 jornadas de liga. Sé que es pronto, pero bueno, aquí vivimos al día. Sí, esto hay que ir alimentando durante la temporada, pero bueno, sí que, por ejemplo, sí que veo al Cádiz a sufrir bastante. Yo creo que es un equipo que le falta mucha calidad para competir y poder mantenerse. Ojalá cambie y tal, pero sí que me cuesta mucho. Veo un escalón muy alto entre ellos y sus equipos de al lado, sobre todo estos. Mi decepción, no sé si decir la delantera un poco del Atleti, la verdad que ganó el primer partido bastante bien, pero sí que me cuesta ver que tenga continuidad, la verdad. Morata inicia bien las temporadas, pero luego le cuesta mucho. Griezmann ya hemos dicho que no va a jugar y dependerá mucho de Joao Félix. Y para mí las dos que yo diría, y seguramente me equivoco mucho porque sí que Javi tiene mucho más claro las cosas de fútbol español en general, pero sí, Cádiz y la delantera del Atleti a mí me genera muchas dudas. Bueno, yo tengo un par. Una es Asenjo. Me parece inadmisible que un portero de la veteranía de Asenjo cometa el error del otro día. Yo creo que tendría que haber ido mucho más fuerte. Incluso un propio despeje hubiera sido clave. El Valladolid le va a costar sangre y sudor mantenerse en primera división, y cuando fichas a un jugador como Asenjo, que lo que estás precisamente queriendo es tener una solvencia en portería, no puede ser que a la primera de cambio te cometa un error tan grave, ¿no? Ya sabemos que el Valladolid tenía un comienzo muy difícil, Sevilla, Villarreal y Barça es el siguiente, pero no ha empezado con buen pie su vuelta al Pucela, y me está pareciendo una de las mayores decepciones. Contra el Villarreal su ex equipo tampoco estuvo precisamente bien, y el otro día un fallo individual suyo provoca el empate del Sevilla y a la postre el resultado final, ¿no? Hubieran sido 3 puntos muy ricos para el Valladolid, que creo que lo tenía en su mano. El otro es Momo Alichó, que es uno de los jugadores más atractivos que hemos traído a la liga por su potencial a largo plazo. Uno de esos jugadores que cuando hablas de jugadores que se tienen que acabar imponiendo en los próximos años como jugadores diferenciales en Europa, te sale el nombre de Alichó. Ya ha pescado muy bien en Europa anteriormente la Real. El caso más claro es el de Alexander Isak. Y de Alichó había bastantes expectativas, pero lo que le hemos visto de momento no le hemos visto absolutamente nada. En la primera jornada incluso tuvo 2 mano a mano, que tenía en una de ellas jugada a Carricaburu solo para empujar a portería, se la chupó y no ha tomado buenas decisiones. De hecho, tanto Cubo como Brahim Méndez están siendo la primera elección de Imanol Alguacil a la hora de elegir los 11. Y el último nombre con el que me quedo, creo que no es culpa suya, pero ayer estuve viendo el partido y me estuve fijando mucho en ese nuevo sistema del Chingurri Valverde en el Athletic. Creo que el jugador que va a crecer mucho en el Athletic es Mikel Vega, que estuvo ayer impresionante, la verdad, en el centro del campo de Athletic, jugando de 5, teniendo mucho criterio a la hora de ordenar al equipo y asociándose muy bien con Muniain, incluso con Alex Berenguer en la jugada del gol de Athletic. Pero en contraposición, Sancet se ha perdido. Sancet está ocupando una plaza casi de lugarteniente del propio Vega, y no es una posición que le beneficie. A mí Sancet me encanta, me parece uno de los mayores talentos sub-23 que tenemos en la liga, pero no me gusta esa posición que ocupa en el tribote que está imponiendo Valverde. A Sancet, donde le hemos visto brillar, ha sido en posiciones ofensivas, como un mediapunta bastante libre o incluso como un falso 9, y no sé si eso con la llegada de Ander Herrera va a tener cabida. Me gustaría ver a Iñaki Williams en banda y a Sancet de falso 9, y precisamente aprovecho que tengo a Joan porque no sé si lo ves posible, ¿no? Un centro del campo con Muniain, Ander Herrera y Mikel Vega suena muy muy bien.
Puedes tener a una banda a Alex Berenguer, que es un jugador muy sacrificado también en defensa. Puedes tener a Iñaki Williams como jugador con movilidad y a Sancet como falso 9. Pero no sé si lo ves posible, si te encaja, porque el Chingurri también ha utilizado muchos falsos 9 durante su época del Barça. Sí, me encaja mucho Sancet, falso 9 ahí, con jugadores con velocidad que le pueda él generar espacios y le puedan salir por fuera, como Williams, como los dos Williams. Pues sí, con jugadores en el centro del campo que le puedan nutrir balones, a mí me encaja mucho. Valverde en el Barça, pues quiso hacer un poco continuar con Messi, y yo creo que le sacó muy buen rendimiento a jugadores, pues no hay que decir nada, pero Rakitic, por ejemplo, jugadores pues y otros jugadores que no eran tan perfil Barça, que los acopló bastante bien, como Vidal, por ejemplo. Y yo creo que sí. Y a mí Sancet, la verdad es que es un jugador que yo creo que puede crecer mucho en la liga con Valverde y ser importante. A mí el Athletic, por ejemplo, contra el Mallorca me gustó muchísimo. Vesga me parece un jugador interesantísimo. Y lo que dices, Sancet a mí me encaja mucho con Valverde, sí. Desde luego que yo comparto un poco la opinión con Javi acerca de Sancet. Y yo voy a dar mis dos decepciones. Una de ellas también es portero, porque tenía aquí apuntado a Asenjo, pero el otro es el Lecomte, el portero del Español. Lo cierto es que yo no creo que tenga la culpa del gol, de ninguno de los dos goles frente al Rayo Vallecano en el último partido, pero lo peor que puede transmitir un portero es inseguridad, y Lecomte me la transmite mucho, y creo que no a mí, sino en general. Entonces, ahí la duda o la decepción de estos primeros partidos en que no ha rendido, creo, para nada a buen nivel, ¿no? En Balaídos creo que también pudo hacer algo más en alguno de los goles. El otro día lo ponía en Twitter, ¿no? Que es candidato claro a primer portero sin brazos de la liga, ¿no? Siempre tenemos uno, ¿no? que está acá, normalmente juega en el Celta, pero no, Dituro el año pasado estuvo bien, pero bueno, Rubén Blanco o Sergio Álvarez han sido un clásico en esa nominación, y este año pinta que Lecomte, para mí, en el gol de Isi puede hacer más. De hecho, le veo bastante cómodo en cómo se tira, y eso para mí lo que genera sobre todo es una falta de tensión, todo lo contrario que le hemos visto a Ruggi en este inicio de temporada, o incluso a Rajkovic, ¿no? Por ejemplo, en el primer partido contra el Villarreal, contra el Villarreal, contra el Athletic, perdón. Esos jugadores atajan ese tipo de paradas casi imposibles, porque tienen tensión, y a Lecomte le he visto mucha falta de tensión, y yo creo que un jugador que lleva prácticamente 2 años parado y que tiene la oportunidad de ser portero en un equipo de primera como el Español, que tiene ciertas pretensiones, no puede permitirse apelar a eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y la otra decepción para mí está siendo el Sevilla. La verdad, el Sevilla, es verdad que no podemos pedirle, ¿no? Un equipo que ha perdido piezas muy importantes como son los defensas, como la base, los cimientos del equipo, como eran Diego Carlos y Condé, pedirle ahora que de repente sigan compitiendo al mismo nivel. Pero sí que me deja dudas en cuanto a muchas cosas, planteamiento de Lopetegui. Ya hemos visto como el año pasado ya había ciertas dudas con el técnico, y vamos a ver esta temporada con una plantilla que presumiblemente va a ser peor si consigue meter al Sevilla en los objetivos que tiene, que es estar entre los 4 primeros. El otro día frente al Valladolid no pierde por ese gol por ese error precisamente de Asenjo, pero estamos hablando de un mal inicio de temporada, y un equipo como el Sevilla se puede permitir perder muy pocos partidos, ¿no? Contra ese tipo de rivales. Así que vamos a ver cómo evoluciona Lopetegui, pero como no levante cabeza antes de unos cuantos partidos, seguramente suenen ya algunos rumores acerca de su posible salida. Bueno, chicos, nada, hasta aquí otro programa de la Liga con Jueguin. A los oyentes, dadle me gusta, ¿vale? En iVoox, que nos ayuda un montón, no sabéis cuánto. Y si queréis comentar, por ejemplo, de las decepciones de la temporada, cuáles están siendo esas decepciones de estas primeras jornadas de Liga, pues lo podéis hacer, y nosotros siempre os contestamos, ¿vale? Si queréis también alguna duda, lo podéis... Eso iba a decir yo, comentarios. Si queréis dejar algún comentario en iVoox,
nos comprometemos Antonio, Joan y yo a que pasaremos a responderlo, a comentarlo. Podéis rajar de nosotros, no hay ningún problema, lo entendemos perfectamente y pasaremos por allí. Si no estáis de acuerdo con alguna de nuestras opiniones, pues de eso precisamente se trata. De hecho, os invitamos a que os conectéis todos los lunes a 6 de la tarde en el canal de Jueguin TV, donde esperamos leeros. Así que, como compromiso, Antonio, para la próxima semana, para el capítulo 4, Sí. dame caña con el tema del chat. Estaré pendiente a leer porque incluso han hecho apreciaciones del tema Aubameyang que hubiera estado interesante comentarlas en su momento, así que estaremos pendientes del chat para ir comentando y hacerlos partícipes también de esta tertulia, que al final es también lo que queremos. Vale, perfecto. Pues nada, Joan, Javi, un placer. Nos escuchamos el próximo lunes, que vaya bien la semana. A mí me gusta hacer raid siempre que podamos, así si te parece, aprovecho para hacer raid mientras se despide Joan. Pues nada, Joan, un fuerte abrazo. Nada, compañeros, un placer volver a estar con vosotros y lo que dice, a ver si estamos más pendientes de lo que nos escriban, que eso, la comunidad siempre es importante y las cosas que podamos mejorar, las cosas que podamos debatir, pues siempre nos enriquecen a todos. Perfecto. Un abrazo y buena semana. Gracias. Hasta luego a todos. Chao, chao. No, chao, chao. Vale, ya, ¿no?